Les quiero dar la bienvenida nuevamente a cada una de ustedes a la clase magistral Ciencia de Datos en tiempos de redes sociales. Esta clase magistral la hemos organizado en el contexto del aniversario número 28 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Quisiera dejar con ustedes a la decana de la Facultad de Ingeniería, la señora Mariela Gutiérrez Valenzuela. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la espera. Disculpen, pero siempre hay algo que sucede que es imponderable. Quiero agradecer la presencia de todos los que están, muy especialmente la presencia de Bárbara Poblete, que nos acompaña este día para esta clase magistral con este tema tan interesante de ciencia de datos en tiempos de redes sociales. Para nosotros es un agrado tenerte, Bárbara, en esta sesión. Ojalá la pudiéramos haber tenido presencial como en otros años, pero creo que las tecnologías nos están ayudando también a acercarnos y a informar de temas que son tan importantes como este, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Así es que, sin más, ¿cierto? Dar las gracias, saludarlos, esperar que tengamos una buena jornada en la tarde. Muchas gracias. Gracias, señora Mariela. Voy a proceder entonces a presentar a Bárbara Poblete, quien es profesora asociada del Departamento de Computación de la Universidad de Chile e investigadora asociada del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos. Tiene un PhD en la Universidad Pompeu Fabra en España y fue investigadora en Yahoo Labs por 6 años, donde realizó investigación aplicada a la industria. Actualmente se desempeña en las áreas de minería de datos, análisis de redes sociales y recuperación de información en la web. Su investigación se centra, a partir de 2011, en el tema de la credibilidad en redes sociales. Fue la primera en abordar este tema en el mundo y es ampliamente reconocida por la comunidad científica internacional. Su trabajo ha sido difundido por medios destacados como Scientific American Magazine, The Wall Street Journal, The Huffington Post, BBC News, entre otros. Cuenta con más de 80 publicaciones científicas internacionales de primer nivel. Como dije en el principio, hoy nos presenta la clase magistral Ciencia de Datos en tiempos de redes sociales. Al finalizar la clase vamos a dejar un espacio para responder preguntas, las cuales ustedes pueden realizarla en la sección de preguntas y respuestas. Lo vamos a hacer todo escrito. Así que agradeceré, a medida que va avanzando la clase, puedan ir ustedes haciendo sus preguntas. Ahora le doy la palabra a Bárbara. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias Mariela también por invitarme. Estoy súper contenta de poder estar acá. Voy a compartir mi pantalla. No tengo que volver atrás. Ese es el comienzo. Ok. Bueno, sí, la pandemia ha sido terrible, pero he tenido la oportunidad de poder acercarme a varias universidades de las regiones y dar esta clase. Entonces, eso del lado ha sido bueno, o sea que al menos antes yo tenía que decir que no a varios viajes y ahora podemos acercarnos y estar así haciendo, compartiendo como en un montón de partes de Chile. Entonces, al menos nos ha servido para acercarnos y eso me tiene contenta. Entonces, hoy día yo les voy a dar una clase acerca de lo que es la ciencia de datos y un poco también de mi investigación en redes sociales. ¿Por qué es valioso? A ver, voy a checar acá. ¿Por qué es valioso para una sociedad estudiar datos y contar con datos, especialmente datos públicos de buena calidad? Los datos son una vista parcial de la realidad. Eso es algo importante. O sea, los datos no nos dicen, normalmente cualquier dataset que yo esté mirando va a representar una porción de la realidad, no la realidad completa. Entonces a mí me va a servir para poder como empezar a juntar distintas vistas y hacerme una visión de qué es lo que está pasando. Entonces en el caso de datos sociales,
contar con datos de buena calidad y que son completos me van a permitir generar buenas políticas públicas, porque es como sacarle una foto de buena calidad a la situación actual que está viviendo un país, una región, el mundo, o sea, de distintas dimensiones. Debemos de entender la calidad de los datos con los cuales estamos trabajando, pero así poder dimensionar las limitaciones que tienen. Entonces, un error que se comete muy frecuentemente es tratar de tomar decisiones en base a ciertos conjuntos de datos como si fueran la realidad completa, y eso no es cierto. Entonces, una parte de estudiar datos es poder entender las limitaciones que tienen y cuál es la dimensión de la realidad que estamos mirando al momento de tomar las decisiones. Entonces, esa parte como la falta de completitud también es una parte importante de la investigación. Entonces, asimismo, por ejemplo, entender las limitaciones podría ser sesgos, desviaciones en nuestros datos o que se omita una parte de la población que sean poco representativos de cierto problema. Asimismo, contar con datos abiertos. Esto es bien importante, como que yo he ido cambiando un poco en mi carrera qué es lo que yo pensaba de los datos abiertos. O sea, cuando yo empecé a estudiar esto, trabajaba en industria y pensaba que los datos eran una cosa muy, muy privada, los datos de las personas y todo esto tiene que ser cerrado. Y el concepto de transparencia, por ejemplo, el que se esté publicando los sueldos de todas las personas que trabajan para el Estado, todas estas cosas, yo lo encontraba como algo muy aberrante con la privacidad. Pero después en el camino, en la medida que yo he ido aprendiendo, he visto que uno puede publicar datos abiertos, datos públicos, preservando la privacidad de los individuos. Entonces, si uno aprende cómo se hace esto bien, no debería ser un conflicto con el hecho de estar publicando datos. Entonces, tener datos es un síntoma, por ejemplo, en los datos públicos, de una democracia saludable, porque nos permite auditar las decisiones que están tomando las autoridades. Entonces, por ejemplo, ahora que nosotros estamos en una crisis sanitaria, pasamos por un periodo en que los expertos estábamos pidiendo a gritos más datos para poder entender cuál es la estrategia sanitaria, ¿ya? Y no es porque uno tenga una desconfianza, sino que en general en ciencia uno expone lo que está haciendo al escrutinio de la comunidad para que se encuentren errores y se sugieran alternativas. Entonces la única forma de ir corrigiendo errores es ponerlos a la comunidad. Entonces eso es algo que a nosotros nos vimos como que nos faltaba en el tema del coronavirus. Estoy tratando de avanzar, ahí sí. Se habla mucho de un diluvio de información. Esto es un information overload, es un término que ha estado bien en boga. ¿De qué se habla cuando hablamos de esto? Es de que los datos están excediendo las capacidades técnicas, las capacidades de las técnicas tradicionales de análisis de datos que nosotros tenemos. Tenemos datos también que son muy volátiles. Es como que a mí me llega el dato y se me escapa de las manos, y esto es porque están llegando rápidamente, en un flujo constante, y el volumen es tan grande que si yo no lo analizo en el momento, probablemente nunca voy a volver al pasado, nunca voy a volver al histórico para analizarlos completos. Entonces, en general se habla del streaming data cuando yo solo tengo esta posibilidad como de el análisis online, que es en general lo que nos pasa con el análisis de las redes sociales. Nosotros lo podemos analizar en el momento que están llegando, pero es muy difícil volver y que yo ahora analice todos los datos que han sido publicados en Twitter, es como imposible, porque el volumen es gigantesco. Entonces tenemos por un lado que es tan grande el volumen que las técnicas que teníamos para analizarlos ya no funcionan, entonces hay que rediseñar las técnicas para que funcionen de una manera que es heurística, genera soluciones aproximadas, se acerca al óptimo, pero no las calculamos de manera exacta, y también las calculamos de manera distribuida, las cosas, porque tenemos muchos datos y nos están llegando en streaming. Entonces, ¿qué es la ciencia de datos? Entonces yo acá tarjé ciencia y puse minería de datos, porque ahora se habla mucho del concepto de ciencia de datos, pero es una noción que existe hace décadas, que se llamaba minería de datos, y la minería de datos es una disciplina científica que se enfoca en descubrir automáticamente información que es útil a partir de grandes repositorios de datos. Entonces yo puse énfasis en ciertas palabras. Por una parte, el término que es una disciplina científica. No es solo meter datos adentro de la moledora de carne, sino que también tiene que ver con utilizar el método científico, con hacer una observación
generar hipótesis a partir de los datos y luego hacer experimentos para comprobarlos o estudios para comprobarlos. También puse énfasis en la palabra automáticamente, porque siendo el volumen de datos tan grande, ya no se puede hacer un análisis manual de estos datos. Entonces, todas las cosas tienen que poderse, los patrones tienen que poder emerger de manera automática para luego seleccionarlos y poder separar qué información es útil de la que no es útil. Porque hay ciertas técnicas que siempre nos van a dar ciertos patrones o siempre nos van a entregar ciertas relaciones a partir de los datos, y nosotros tenemos como científicos de datos que saber discernir cuando una información es útil realmente a cuando no lo es. Por ejemplo, cuando es algo que era inesperado, puede ser útil; cuando es algo distinto de lo que estábamos anticipando, se considera que podría ser útil, o también cuando tiene alguna relación con las hipótesis que estamos trabajando. Y todo esto tiene que ser realizado en grandes repositorios. ¿Qué quería decir con el concepto de que minería de datos es relativamente como viejo en términos computacionales? Que ahora se ha puesto de moda y hay muchos científicos de datos, pero en realidad es una disciplina que tiene una base teórica por debajo. Entonces yo sugiero a todas las personas que quieran trabajar en minería de datos que lean al respecto, tomen cursos, porque hay varias cosas que uno puede hacer para trabajar bien en esta disciplina. Entonces, es una ciencia, por lo que debemos preocuparnos de elaborar hipótesis y comprobarlas objetivamente a partir de los datos. Esto es súper importante. Es importante utilizar mecanismos de validación para nuestros análisis. Esta cosa es mucho más relevante de lo que uno dimensiona, pero hasta ahora hay muchos estudios que están basados en lo que le llamamos cherry picking en ciencia, que es que dentro de todos los resultados que yo tengo, yo elijo los más bonitos o los que comprueban a lo mejor mis creencias. Eso es el sesgo de confirmación. Entonces, lo que tenemos que hacer los científicos siempre, en toda disciplina, no solo en minería de datos, es tratar de protegernos, resguardarnos de tomar malas decisiones en base a las cosas que nosotros queremos creer de antemano, las ideas preconcebidas que tenemos. Entonces, para evitar eso, tenemos que diseñar bien nuestros experimentos, y eso es parte de la disciplina científica, y en este caso pasa a ser parte de la minería de datos. Yo tengo un ejemplo que es relativamente viejo, yo creo que es de hace como un mes, cuando empieza a bajar la tasa de positividad. Entonces se empieza a anunciar que vamos a empezar con medidas de desconfinamiento. Entonces acá el cherry picking, que fue bastante como criticado en las redes sociales y también en la comunidad científica, que se muestra, es que se muestra un gráfico que empieza ahí por ahí en el 10, luego el 20, no empieza en el 0, entonces se muestra cómo baja la tasa de positividad, y da la impresión que nuestra positividad ya estuviera por debajo de donde empezamos, entonces estamos prácticamente en 0. Pero luego, si uno mira los datos completos, en realidad la parte de la curva que se está mostrando, les voy a... acabo de dar cuenta que no tengo puntero, ahora sí. Ahí sí. La parte de la curva que está mostrando este gráfico es este. Entonces, si uno mira el gráfico completo, en realidad nos faltaba toda esta otra parte. Entonces, eso puede inducir a errores en la interpretación. Si yo pienso que ya estoy llegando a 0 comparado con lo que tuve hace un tiempo atrás, cuando en realidad todavía nos faltaba bajar todo esto. ¿Okay? Entonces, tiene que ver también el cherry picking con cómo uno presenta la información. Entonces, los orígenes de la minería de datos. La minería de datos une ideas de Machine Learning, que es aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, también reconocimiento de patrones, estadísticas, bases de datos. Entonces, como yo les contaba antes, los enfoques tradicionales fallan con datos masivos. ¿Y por qué fallan? Porque nos encontramos con ciertos problemas. Por ejemplo, en la maldición de la dimensionalidad. Eso es cuando uno tiene datos que se pueden describir por muchas características. O sea, tengo muchos atributos, muchas dimensiones para poderlos describir. Entonces esto hace que de repente calcular la distancia entre dos puntos se vuelva súper difícil. Se vuelva, la calculo y es computacionalmente caro calcularla porque tengo muchas dimensiones, y además se vuelve poco confiable porque el espacio crece mucho, o sea, se vuelve muy dispersa la información. Entonces ese sería un ejemplo.
¿Qué más? Bueno, puede haber datos que son muy heterogéneos o distribuidos, o sea, podemos tener datos que están distribuidos en distintas plataformas y que tenemos que integrar, entonces hay datos duplicados, tenemos todo el problema de integración de los datos, entonces aparecen todas estas cosas en este escenario. Hay ciertas definiciones que nos sirven para describir el trabajo de alguien. O sea, si yo digo yo soy data scientist, no depende de que yo me declare científico de datos, sino que va a depender de cuánta experiencia la persona ha adquirido en su carrera profesional trabajando con conjuntos de datos. Entonces tiene que ver con el enfoque principal del trabajo que se hace. El hecho de que alguien escriba no lo convierte en escritor. ¿Por qué incluí estos mis slides? Estos son slides que yo uso para hacer clases, porque yo me he topado con muchos profesionales que han cambiado de rubro hacia la ciencia de datos, viniendo de distintas disciplinas, lo cual está súper bien, o sea, hay datos para todo, a mí no me molesta, no es como que yo quiera resguardar el área, sino que la que a mí me gustaría resguardar es un poco la integridad científica del área, porque personas sin preparación, en la parte teórica, lo que puede pasar finalmente es que puedan transformarse en una amenaza, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Esta es una disciplina que requiere un desarrollo ético. Entonces, por ejemplo, yo podría derivar conclusiones erróneas a partir de los datos que lleven a malas políticas públicas. O yo podría crear un sistema que discrimina a las personas. Entonces, estas cosas yo no las estoy inventando, son cosas que nosotros hemos visto y que están apareciendo ahora en la época de la inteligencia artificial, en que tú tienes sistemas judiciales completos que están discriminando a personas que son, en Estados Unidos, a personas que son afroamericanas, a personas que son latinas, por factores de 10 por sobre una persona blanca con los mismos antecedentes. Entonces, en el fondo, o tienes sistemas crediticios que pueden no otorgar crédito a personas que viven en ciertos barrios, y esos barrios son principalmente de cierta, no sé, de cierto grupo étnico. Entonces luego lo que estás haciendo es preservando un círculo de pobreza ahí, ¿ya? Porque la persona no tiene crédito, después no puede estudiar o no puede emprender su negocio y luego quizás puede delinquir. Entonces, en el fondo, estas cosas pueden ser bien complicadas. Entonces es muy importante que las personas que trabajen en ciencia de datos tengan una formación en cómo hacer una correcta validación de las cosas de los experimentos y de los resultados que están encontrando. Entonces quería como hacer el énfasis en esa parte. Ahora hablando un poco más sobre mi trabajo, que es la web social. ¿Qué es la web social? O sea, yo creo que todos están en redes sociales posiblemente. Si yo los pudiera ver y pidiera que levanten la mano los que están en alguna red social, casi todos van a levantar la mano. Entonces está Instagram, está Facebook, todas las redes donde nosotros podemos conversar con otras personas, está WhatsApp, donde tenemos comunidades, LinkedIn también. Entonces, todo esto son redes sociales y se habla ahora de la web social, porque mucho de lo que nosotros hacemos ahora en la web es navegar nuestras redes sociales. Antes lo que se hacía era como navegar páginas web. Entonces navegábamos pasivamente siguiendo enlaces de distintas páginas y luego empiezan a aparecer los blogs, empiezan a aparecer estas plataformas como Twitter, como Facebook, que nos permiten empezar a mirar el contenido que está generando otra gente. Y eso es fascinante porque ahora todas las personas pueden ser como periodistas, pueden publicar su información, pueden ser editores y pueden generar su contenido multimedia. Entonces, esto se vuelve súper interesante, pero el contenido deja de estar, como se dice, deja de estar editado. Entonces estamos como sujetos a calidad de información que es bien dispar. Podemos encontrar cosas de muy buena calidad y cosas de muy mala calidad. Entonces, los científicos de datos empezamos, y los científicos en computación, yo soy científica en computación, empezaron a mirar con mucho interés las redes sociales. Entonces, las personas que miran las redes sociales son personas que vienen, por ejemplo, yo trabajo con periodistas, gente de comunicaciones, gente de ciencias políticas, también con personas que trabajan en psicología, sociólogos. Hay muchas disciplinas que vienen a tomar interés, economía, físicos también, que están trabajando en el tema de las redes sociales. ¿Y por qué lo hacemos? Porque las redes sociales es como poder mirar con una lupa una porción de la sociedad. Entonces esto es súper interesante.
pero igual hay que tener muy claro cuáles son las limitaciones de esta foto que estamos mirando, que es como una foto, por ejemplo, en el caso de mirar Twitter, Twitter se habla que en Chile es como la elite así intelectual, es gente que tiene como buena acceso a la educación, que tiene internet, que no todo el mundo tiene internet, entonces esos son factores a considerar. Yo no podría quizás ver quién va a ganar las elecciones si estoy mirando qué es lo que opina la gente en Twitter, porque el país es súper diverso. Otra cosa que es muy interesante a partir de las redes sociales es que se transforman en un nuevo medio de comunicación. Entonces, muchas personas reciben sus noticias a partir de la red social. Twitter es como el primer medio de para la gente que usa Twitter, Twitter es como su fuente de información oficial, o donde si quieren enterarse si pasó algo, muchas veces aparece ahí. Por ejemplo, hace 2 días había una fuga de gas gigante en Santiago que se sintió en muchas comunas y la noticia apareció en Twitter, porque las personas empiezan a sentir cosas y las empiezan a publicar. Y de hecho, el título en el noticiario era usuarios de redes sociales reportan fuga de gas en Santiago. Es una plataforma que se usa, Twitter en particular, es una plataforma que se utiliza mayoritariamente como fuente de noticias, y también los medios tradicionales tienen presencia en estas plataformas, entonces se produce una interacción entre las personas y los medios. Lo que es interesante, como les contaba el ejemplo de la fuga de gas, es que pueden pasar cosas en el mundo y se van reportando en el momento que van pasando. Pueden haber desastres naturales como una erupción de un volcán, como un huracán, o puede ser un partido de fútbol o un evento político, y se informan a partir de las redes sociales. Entonces, Twitter tiene mensajes cortos, los mensajes cortos hacen que la información llegue súper rápido, porque para comunicar algo yo escribo, veo un accidente, choco un auto, y le saco una foto y lo publico. Entonces los usuarios pasan a ser creadores y editores de su propio contenido. Este ejemplo que tengo acá, al lado derecho de la pantalla, lo que muestra es cuando amarizó este avión del US Airways, que después hicieron esta película Sally. El primer mensaje que apareció con la primera foto es este que se ve acá del usuario de Twitter. Entonces esta fue la foto que dio vuelta al mundo, porque esta persona iba pasando por ahí. Entonces el hecho de que las personas usen las redes sociales desde sus dispositivos móviles le da como otro efecto en cuanto a la diseminación de información. Ahora, lo que les interesa a las personas en las redes sociales no necesariamente es lo que está impactando las vidas de las personas en el mundo físico. Eso es una cosa, por eso cuando les hablo de las visiones sesgadas es importante, porque si yo dijera, miremos Twitter para saber qué es lo que realmente le importa a los chilenos, eso no sería correcto. Es como cuando uno también puedes tener quizás una aplicación para decir cuáles son los conceptos constitucionales que más le importan a las personas, pero hay que considerar que son las personas que llegan a esa aplicación, o sea, de partida estás cortando por toda la gente que tiene internet, por toda la gente que se informó que existía la aplicación. Entonces, en este caso, se muestra cuáles fueron los mensajes en Twitter que más impactaron. Entonces empieza, no sé, Huracán Sandy 2012, 266 mensajes por minuto. A ver, tweets, mensajes por segundo. El Boston Bombing, alrededor de 700. Terremoto en Japón en 2011, 1200. Y luego, esto queda chico, por ejemplo, al lado de la final de esto es de un anime, parece, en Japón, que tuvo 143.000 mensajes por segundo. Entonces, si yo mirara esta escala para saber qué es lo que más impactó la vida de las personas, yo tendría que decir que fue este capítulo en la televisión japonesa, cuando no necesariamente, quizás a nadie le costó la vida a este capítulo, pero mucha gente perdió la vida en el huracán Sandy. Entonces, no hay necesariamente una correlación entre el impacto en el mundo físico de un evento con el impacto que tienen las redes sociales. Eso es parte del sesgo. Existen muchas ventajas de estar bien conectados. Entonces tenemos este acceso a la información, podemos mantener nuestras amistades, ahora que estamos mucho aislados en nuestras casas, podemos seguirnos comunicando con nuestros amigos. Entonces, de verdad es una tecnología maravillosa, pero también nos vuelve muy vulnerables al siguiente tema que voy a tocar, que tiene que ver con las noticias falsas. Entonces,
Como decía Gustavo en mi presentación, yo llevo varios años trabajando en la detección de rumores. Cuando yo empecé a trabajar en esto no tenía nombre, no se llamaba fake news y no se había como observado como un fenómeno oficial. Lo que nosotros observamos fue para el terremoto del 2010 en Chile, que habían ciertos rumores que resultaron ser falsos y otros rumores que resultaron ser verdaderos. Y lo que observamos también fue que en contextos de crisis, como en el caso de un terremoto, en que no hay medios reportando información, mucha gente no tenía electricidad, mucha gente no podía ver las noticias. Me acuerdo que las primeras imágenes aparecieron como a las 12 horas más o menos desde que ocurrió el terremoto. Entonces la primera fuente de información fueron las redes sociales. ¿Y qué pasa cuando la primera fuente de información es la red social? Lo que pasa es que no podemos confirmar las noticias que nos están llegando. Entonces, básicamente lo que hacemos es como creer en nuestra red. Entonces, a mí un muy buen amigo me dice, mira, están saqueando acá en Santiago a la vuelta de tu casa, yo le voy a creer probablemente, porque no tengo otras formas de confirmarlo. Entonces, lo que nosotros observamos para el terremoto fue que aparecieron hartos rumores que no fueron ciertos y otros que sí fueron ciertos y que quizás si hubieran sido como detectados a tiempo, como el maremoto, se podrían haber evitado desastres, ¿cierto? Entonces, ese tema a nosotros nos interesó y ver cómo se podía automatizar este proceso de detectar qué rumores eran ciertos y cuáles eran falsos. Entonces, han pasado ya bastantes años desde entonces, han pasado 10 años, y estamos full metidos en el tema de las fake news. Las fake news es cuando se fabrica una información que es falsa y se hace creer, se fabrica de tal manera para hacer parecer que es una noticia verdadera. Entonces, fake news, no sé, para las elecciones de cuando fue Hillary Clinton y Trump y Donald Trump, había montones de fake news de un montón de cosas y había noticias para el lado conservador y para el lado demócrata, para los dos lados. Pero eran noticias así como de rituales satánicos, que estaba la Hillary Clinton, yo la vi, había unas cosas que no había cómo creerlas, pero sí hay gente que las cree y las propaga. Hay otro tipo de noticia falsa que se llama desinformación, o en inglés misinformation, que es cuando la noticia se cuenta de una cierta manera para hacer que se vea como distinta de lo que es. Entonces tiene que ver con un poco con el framing de la noticia, cómo yo lo voy a contar para hacer entender otra cosa que no es. Entonces a lo mejor si yo quiero hacer a alguien quedar mal, yo puedo contar la noticia de cierta manera. Entonces se vuelve importante estudiar las noticias falsas. Ahora es un tema súper candente en este momento para ser estudiado, porque se habla de que han habido manipulaciones de elecciones con el tema de las noticias falsas. Entonces, hay varios fenómenos que se dan en las redes sociales. ¿Por qué hay gente que está más expuesta a noticias falsas que otros? Y se ha comprobado que hay segmentos de la población que propagan muchas más noticias falsas que otros. Entonces, primero porque están en esto lo que se llaman los filtros burbujas, los filter bubbles, que pueden haber escuchado eso en las redes sociales, que es que cada uno vive en su burbuja. ¿Y por qué se dice eso? Porque yo selecciono el contenido que veo de dos formas. Primero, yo selecciono a la gente que sigo. Y se ha comprobado que en redes sociales lo que pasa es que uno selecciona gente que es parecida a uno. Entonces, ese se llama la homofilia. Tendemos a amar a los que se parecen a nosotros. Entonces, es bastante común que uno pueda entrar a sus redes sociales y decir, oye, mira, todo el mundo va a votar igual que yo. A todos les gusta el mismo candidato o candidata, ¿ya? Entonces tú crees que estamos todos de acuerdo y de repente te das cuenta de que hay otro grupo de personas que tienen una opinión completamente distinta, pero uno queda como en shock, porque yo he estado revisando las redes sociales y todos pensamos igual. Entonces esa es la primera selección que yo hago. Elijo la gente que sigo y normalmente uno elige gente que es muy parecida a uno de distintas maneras, ya sea en las noticias que consumen, en los puntos de vista políticos, hay distintas formas de selección de homofilia. Y luego lo que pasa es que el algoritmo además te muestra las cosas que creen que a ti más te van a gustar de las personas que tú sigues. O sea, tengo todo este mundo que es la red social, lo que se publica en la red social, yo selecciono a mis amigos y me quedo con esta porción, que es como la más parecida a las cosas que yo veo siempre, y el algoritmo más allá selecciona más eso para mostrarme lo que más me va a gustar de ese contenido.
¿Y por qué hacen eso? Porque ellos lo que quieren maximizar es nuestra permanencia en la plataforma, cuánto rato vamos a estar ahí, porque eso es lo que les da más dividendos. Entonces vamos a estar expuestos a más publicidad, más interacción con la plataforma. Entonces, en el fondo no hay incentivos para diversificar nuestros puntos de vista. Entonces, lo que puede pasar es que nunca estemos expuestos a contenido divergente. Entonces, si yo estoy muy equivocada en algo, quizás nunca me van a exponer a la porción de información, a mí me va a hacer entrar en razón, ya con respecto a la realidad de lo que está pasando. Y esto es complicado sobre todo con las noticias falsas, porque va a haber un grupo de personas a las que le va a estar mostrando muchas noticias falsas, si es que la plataforma permite que estas existan. Y muchas plataformas permiten que existan porque a ellos les aumenta la participación, el engagement de las personas en la plataforma. Hay otro efecto que se llama las cámaras de resonancia, que es que la red social se ve como súper polarizada. Con polarizada me refiero a puntos de vista extremadamente divergentes y son muy radicales a cada lado. Entonces, el otro día me entrevistaron para un programa en la radio y la periodista lo primero que me dice, Twitter es horrible, la gente está toda así como peleando horrible. Entonces, claro, da esa impresión, puede dar esa impresión, porque las voces que más se amplifican son los extremos. Lo que se ve en esta imagen acá, que yo tengo, es un extremo como del espectro político, tiene acá en el fondo, gran volumen de mensaje, otro extremo también, y las voces que están ahí entre medio publican menos mensajes. ¿Por qué sea esto? Porque la gente más radicalizada tiende a ser como más prolífica, o al revés, hay voces como radicalizadas que son muy prolíficas, generan mucho mensaje, y también se aumenta por los bots, por las cuentas automatizadas, los extremos. Entonces no significa que toda la gente esté en un extremo u otro, sino que las voces de los extremos se escuchan más. Entonces la gente que es más moderada habla menos, porque quizá uno no va a ser tan apasionado sobre una opinión como moderada que va a tener. En bots cuando yo hice este slide era como hace algunos meses, eran como 60 millones de cuentas falsas, así de bots en Facebook, y el 15% de las cuentas de Twitter, pero Twitter tiene una estrategia súper agresiva para disminuir la cantidad de bots. Lo otro es que nosotros tendemos a compartir información que es acorde a nuestros valores. Entonces, esta es una foto que a mí me gusta mostrarla porque era un GIF animado, no sé por qué acá no se ve, pero era Trump que estaba con un gorro de estos Make America Great Again, los rojos, y como dice, lo saca y abajo está pelado, entonces está calvo, entonces él no se da cuenta y sigue conversando y de ahí se lo pone de nuevo. Entonces yo cuando lo vi dije, no puede haber pasado esto, y me acuerdo que lo compartí. Y después mi papá me dijo, oye, eso es una noticia falsa, ¿por qué la compartiste? Y claro, era un video que había sido como aumentado, había sido como digitally enhanced, así. Entonces, y claro, ¿por qué lo compartí? Porque a mí no me caía bien Trump, entonces como que era mi sesgo de confirmación. Yo quería que esto fuera cierto. Y yo siendo científica, hago esto. Entonces, todo el mundo estamos sujetos al sesgo de confirmación y por eso nos tenemos que proteger tanto de esto. Este era un estudio, bueno, están las referencias en los slides, pero tenía que ver con qué grupos compartían más noticias falsas en Estados Unidos. El grupo sobre 65 años es lejos el que más comparte noticias falsas. De 45 para arriba comparten muchas más noticias falsas que otros grupos. Esto fue hecho en Facebook, así que, ojo, tiene un sesgo, porque la gente en Facebook es más vieja que, por ejemplo, la gente en Instagram, la gente en TikTok, entonces puede ser que no estén representados los otros segmentos. ¿Quiénes más compartían más noticias falsas? Este era el gráfico que mostré primero. Los independientes, o sea, centro y republicanos, lejos, más noticias falsas que los demócratas. Conservadores también. Entonces hay como un sesgo en quienes como son más propensos a las noticias falsas según este estudio. Facebook se transformó en la campaña número 1 de desinformación porque de verdad a ellos les ha costado mucho ponerse firmes en contra de las noticias falsas, porque a ellos les da gran cantidad de dividendos. Incluso se ha visto que en la plataforma han permitido poner publicidad de noticias falsas en campañas electorales.
pagar por eso. Entonces hay un documental que es muy bueno, que es se llama The Great Hack, no me acuerdo cómo se llama en español, siempre se me olvida, y es sobre Cambridge Analytica. Entonces ahí se muestra cómo hay evidencia de que en el alrededor de 70 países han habido campañas desinformativas asociadas a procesos electorales, y Cambridge Analytica recopiló información privada de 87 millones de usuarios. Entonces, ¿en qué se basa esto? En construir un perfil muy detallado de la persona, de sus preferencias políticas, y luego en el fondo se puede mandar publicidad, anuncios a las personas que se identifican como indecisas, por ejemplo, para que voten conservador, o peor aún, para que la gente no vote. De hecho, hoy día había una noticia donde Mark Zuckerberg decía que no iban a permitir que las campañas de publicidad llegaran a la gente que fueran de no ir a votar, o sea, que hubieran campañas de no votar. Que esa era como la gran decisión que habían tomado, como más que sacar las noticias falsas. Nosotros acá postulamos a unos grants que hubieran a una ¿cómo se llaman? A unos fondos de investigación que sacó como Social Science Research, que es de investigación en ciencias sociales, con Juan Pablo Luna de la Católica y varias personas más, y también con Sebastián Valenzuela, que es de la Católica, y Magdalena Saldaña, que ellos son de comunicaciones y ciencias sociales. Entonces postulamos porque Facebook iba a entregar datos para que uno pudiera entender cuáles fueron los efectos de Facebook en la democracia. Con mucho entusiasmo postulamos y trabajamos alrededor de un año entre el proceso de entrenarnos, de obtener acceso a los datos, etcétera, pero al final ha sido una cosa muy decepcionante, porque los datos que nos han llegado no eran los datos que se describía inicialmente en el concurso. Nos han llegado datos que son súper limitados, y además los datos tienen mucho resguardo de privacidad, lo cual está bien, pero en el fondo nosotros tenemos firmado acuerdos, no son datos públicos, son datos que están compartiendo con muy pocos investigadores en el mundo, pero es tanta la anonimización que tienen los datos que al final uno está recibiendo puro ruido. Entonces no podemos entender si de verdad Facebook influyó en las elecciones. Entonces es súper grave que hagan un concurso para entender los efectos de Facebook y ninguno de los grupos de investigadores ha podido sacar nada en concreto de esto. Otro tema que es interesante en términos de redes sociales en el cual hemos trabajado tiene que ver con lenguaje de odio. Entonces, Jack es el creador de Twitter y ellos están muy comprometidos con eliminar la incivilidad de su plataforma, o sea, el lenguaje de odio. Y esta noticia salió el 2018 a raíz de que hubo un usuario que fue denunciado por varios otros usuarios porque estaba amenazándolos con que les iba a mandar cartas bomba y que los iba a matar y todo eso. Entonces ellos denunciaron esta cuenta en Twitter y Twitter examinó las denuncias y consideró que esta persona no estaba infringiendo los términos de servicio y no era una amenaza para nadie. Entonces ni siquiera le cerraron la cuenta. Cuando las cuentas se cierran por cualquier cosa, y esta persona resultó que después mandó cartas bombas de verdad. Entonces, este incidente se podría haber evitado si hubiera habido un buen análisis del lenguaje de odio. Lo que pasa es que Twitter recibe tantas denuncias al día que las tienen que analizar de una manera automatizada. Y automatizar, entender un discurso de odio es una tarea sumamente complicada desde el punto de vista de la inteligencia artificial. También detectar odio, sexismo y sesgo. Salió un estudio de Amnistía Internacional que decía que Twitter era un lugar tóxico para las mujeres, porque lo que ellos vieron, hicieron un análisis con mujeres políticas en Inglaterra, y vieron que ellas no podían hacer campaña en Twitter, porque lo que pasaba era que recibían muchos ataques de cuentas organizadas que las matoneaban, básicamente en la red social. Entonces, ¿qué significa? Que ellas no pueden hacer la misma campaña que hacen los hombres en redes sociales, y esto se vuelve como un problema de derechos humanos, porque en el fondo es una plataforma tan importante para hacer campaña política que les impide entrar en la política. Así fue como lo presentó Amnistía Internacional. Nosotros, con mi alumna de doctorado, Aimea Arango, y un colega, Jorge Pérez, hicimos una revisión sistemática de todos los trabajos que estaban publicados en el área de detección del lenguaje de odio. Entonces, ¿por qué era importante? Porque nosotros queríamos saber por qué
en la literatura científica se reportaba que este problema estaba resuelto, que era súper fácil construir un clasificador, o sea, una herramienta automática que detectara el lenguaje de odio, pero nos dábamos cuenta que en la realidad las empresas grandes de redes sociales no podían detectar el lenguaje de odio. Entonces revisamos todo esto y vimos que los resultados que ellos reportaban eran espectaculares, o sea, tenían como 97% de F1, o sea, le acertaban a todo en inglés. Entonces, nosotros tratamos de hacer lo mismo, los mismos modelos en español, y no nos resultó, y nuestros resultados eran malísimos, era como 50%. Entonces revisamos toda la literatura y nos metimos a mirar cómo estaban implementados los trabajos. Y lo que nos dimos cuenta era que tenían problemas técnicos los trabajos científicos que revisamos. O sea, de un montón de trabajos, todos tenían problemas en cómo estaban implementados los modelos de Machine Learning. Entonces, básicamente lo que estaban haciendo era sobreajustarse a los datos, que es un problema de Machine Learning, que es que ellos se aprenden sus datos, entonces pues cuando testean ya se saben los datos y responden todo bien, pero ¿qué pasa con esos modelos? No se pueden usar en ningún otro contexto, no sirven para nada, son basura. Y eso fue lo que nosotros encontramos y publicamos un artículo al respecto de por qué la detección del lenguaje de odio no era tan fácil como parecía. O sea, se reporta que es fácil, pero en la realidad estos enfoques no funcionan. Y eso era solo para el inglés, entonces para español básicamente imposible, porque ni siquiera en inglés, que tenemos idioma con muchos recursos, o sea, hay muchos datos etiquetados para aprender, no podíamos aprender bien la tarea, en español menos, que no tenemos ningún dato. Entonces en eso es lo que está trabajando Aimee, en crear datos para español y en mejorar la clasificación para el inglés. Entonces acá lo que aprendimos fue que tú no puedes decir que has resuelto un problema, por ejemplo el del lenguaje de odio, hasta haber aplicado la solución en un escenario diferente. Como nosotros que tratamos de tomar estos modelos, aplicarlo al español no funcionó, luego aplicar estos modelos a otros mismos datos de Twitter y tampoco funcionaba. Lo que no hemos encontrado es que a pesar de que el español es uno de los lenguajes más utilizados en redes sociales, así es de los top 5, es muy difícil encontrar recursos, datos para aprender tareas de procesamiento de lenguaje natural. Entonces, con esto nos limita mucho en Latinoamérica qué es lo que podemos hacer para las tareas de procesamiento de lenguaje natural. Y mi grupo se ha dedicado a desarrollar iniciativas para proveer estos datos y proveer estos modelos. Entre eso destaca Jorge Pérez, que ha entrenado modelos gigantes para proveerlo como recurso para el español. Otra cosa que nosotros hacemos en nuestro trabajo tiene que ver con la detección y manejo de desastres naturales usando redes sociales. Entonces acá está el concepto de que las personas somos sensores sociales. ¿A qué nos referimos? Es como cuando uno tiene un sensor físico, un sensor atmosférico, nosotros somos sensores sociales, que pasa algo en el mundo y reaccionamos a través de la red social. Por ejemplo, a veces estoy dando este tipo de charla y empieza a temblar, entonces, y toda la gente se asusta, pero hay siempre un grupo de personas que lo primero que hace es publicarlo en Twitter. Entonces, en general lo que hemos visto es que las personas se demora, hay un temblor, a los 2 segundos ya hay un mensaje en Twitter. Yo no sé cómo se hace tan rápido. Y las personas tenemos como todas las sensibilidades. O sea, hay gente súper sensible a los temblores y gente que no lo es. Entonces, tenemos como sensores de mucha variedad. Creamos una herramienta que se llama Twicali, que es un sismógrafo social. Yo lo creé con Yasmín Maldonado y lo hicimos para el Centro Sismológico hace varios años ya y todavía está funcionando. Entonces Twicali básicamente lo que hace es mostrarte los mensajes que van llegando por minuto que hablan de algo en Twitter relacionado a un sismo. Por ejemplo, mencionan la palabra temblor, terremoto, y esto siempre está pasando al azar. A veces sale la canción de Gustavo Cerati cuando pasa el temblor, pero a veces se producen como unos saltos en el volumen, que mucha gente desde un mismo punto geográfico habla de ese tema. Y cuando se producen esos saltos, nosotros gatillamos alarma y detectamos que había un temblor. Y esto les sirve al centro sismológico, ellos lo usan siempre, porque ellos, sus sensores son súper buenos, los sensores sismográficos, pero son muy sensibles, entonces a veces ellos no saben si lo detectó solo el sensor o si también lo sintió la gente. Y tiene un mapa de calor, ustedes lo pueden mirar, y en general, cuando tengan dudas de si era un temblor o no, pueden meterse a Twicali y si fue un temblor, alguien lo reportó.
usamos esta misma herramienta con otros colegas, también un colega del Centro de Modelamiento Matemático en la Chile, Felipe Tovar, para poder ver si podíamos, cómo construir un detector de sismos que fuera altamente confiable. Entonces llevamos un 99% de precisión y en el fondo podemos detectar sismos de una manera muy, muy simple, que es usando un método estadístico y que no requiere entender el idioma en el que está ocurriendo el sismo. Entonces es un sistema escalable. Después hicimos otro trabajo para tratar de estimar la intensidad. La intensidad es una medida que es cualitativa, que es cuánto se vieron afectadas las personas durante un terremoto. No es lo mismo que magnitud. Entonces la intensidad la estima una persona, en general son expertos de la ONEMI o del CHOA, que indican, llaman por teléfono a la ONEMI y dicen con qué intensidad percibieron un temblor y con eso se estiman los daños. Entonces nosotros lo que hemos hecho es un trabajo para estimar en base a Twitter el Mercalli y se puede estimar en pocas horas. Entonces esto ha sido o generar reportes en 20 minutos, que era algo que antes tomaba días en generar. Otra herramienta que tenemos también es Galian, como para ir cerrando, que es una herramienta que permite explorar noticias en Chile. Las noticias que ocurren en Chile y noticias que en Chile cómo impactan a otras partes del mundo. Lo pueden mirar también, no voy a entrar en detalle porque se me acaba el tiempo. Ahí quedan las herramientas. Bueno, yo trabajo en el Instituto Milenio Fundamento de los Datos, que está dedicado al estudio de los datos como un objeto científico. En eso pongo énfasis a un grupo interdisciplinario, personas de muchas disciplinas, y trabajamos en diversos temas, como la línea de investigación que yo lidero, que tiene que ver con generar información robusta a partir de datos no estructurados. Por ejemplo, ahí estoy en Latin AI, que es una conferencia de inteligencia, es como un workshop de inteligencia artificial para la comunidad latinoamericana, que es hecho dentro de una de las conferencias más grandes del mundo en redes neuronales, que se llama Neurips. Entonces, y la verdad es que ahí yo era la única persona de ese grupo de latinos que trabajaba en Latinoamérica, que estaba exponiendo. Todo el resto está en Estados Unidos o en Europa. Entonces eso es súper fuerte, porque en general la inteligencia artificial es algo que ha sido llevado principalmente a Estados Unidos y los otros países nos estamos quedando sin nada. Bueno, esa ha sido mi presentación. Voy a salirme acá del formato de compartir pantalla. A ver, para que podamos pasar a las preguntas. Sí, gracias Bárbara por esta presentación. Quería comentar acá o repetir un comentario que dejaron. Dice Maricel, qué fuerte eso, es decir, podría pensarse que no quieren que sepan si Facebook empuja las elecciones, porque les pasan datos. Hace un comentario aquí Maricel en el chat. También hay una pregunta que dejó Claudia Martínez, que es la directora de escuela de la Facultad de Ingeniería, y dice, ¿qué técnicas de detección de fake news muestran mejores resultados? Es difícil, o sea, yo creo que no hay un buen enfoque para detectar noticias falsas. Es un tema, es una problemática súper complicada en el área de inteligencia artificial. Entonces he visto enfoques que son como híbridos, o sea, que lo que hacen es como tratar de detectar información que podría ser un buen candidato para que luego lo revise un editor o le hagan fact-checking, por ejemplo. Entonces, es un tema súper complicado. Tengo un colega, Marcelo Mendoza, que está en la Federico Santa María, que ha estado haciendo como trabajo de tratar de detectar bots y también noticias falsas, como basándose en la estructura de la red, de cómo se propaga la información. Entonces hay montones de enfoques, pero es una cuestión súper difícil, que en realidad va a depender mucho, ¿por qué, por ejemplo, las plataformas lo pueden detectar? Porque las plataformas reciben reportes, y esos reportes luego los revisan editores humanos. Entonces muchas veces ellos no quieren bajar ciertas noticias porque a ellos les da dividendos poderlas tener. Pero es un problema abierto todavía. Ok, gracias. Pueden seguir dejando preguntas. Acá voy a Cristian Díaz,
que también es profesor de la facultad, pregunta, ¿se puede saber con los datos abiertos en términos de calidad y completitud en el MinSal y en el Ministerio de Ciencia si realmente se ha controlado la pandemia en Chile? No estoy al tanto de la última calidad que tienen los datos, ¿ya? Porque han ido agregando cosas y yo no estoy en la mesa de datos, de hecho nunca he estado. Lo que pasa es que, claro, trabajo con colegas que están muy metidos en el tema mirando los datos. Lo que creo que ahora hay un mejor acceso, porque hay un acuerdo entre varias universidades para poder publicar los datos, entonces van a ser alguna forma de que todos puedan acceder y revisar y entre todos llegar a las conclusiones que necesitamos. Mi impresión personal, puedo dar una opinión personal que no es ni de epidemióloga ni nada, o sea, es que nosotros estamos hay como varios temas, o sea, por un lado se ha aumentado la cantidad de test, entonces eso significa que ahora estamos testeando más, lo cual es súper bueno porque podemos encontrar casos que antes eran asintomáticos y no los encontrábamos, pero hemos dejado de testear de manera focalizada, como lo hacíamos antes, los grupos contactos estrechos y todo eso. Entonces, te cambia la muestra. Entonces, se te vuelve no comparable, por ejemplo, el nivel de positividad que teníamos cuando estábamos testeando mayoritariamente a gente enferma, a cuando estamos testeando muy lejos de los focos de gente enferma. Entonces tenemos dos muestras que no son comparables, entonces yo no te podría decir, mira, ahora es menos. Quizás si ahora están incluidos, por ejemplo, los test rápidos, un montón de cosas en el testeo, y esos a veces se hacen en empresas todas las semanas para que la gente entre a trabajar, entonces esa gente en realidad no está enferma. Entonces, como no son comparables, yo no puedo decir si está bajo control. Lo que sí puedo decir como experta de datos es que se han observado ciertos patrones que se han repetido en todos lados. En todos lados donde se ha iniciado la reapertura sin tener el nivel de positividad muy, muy, muy bajo, han habido olas de reinfección gigantes. Entonces, eso es algo que nosotros podemos tomar como factor antes de tomar decisiones, porque tenemos la suerte de ir como atrasados, vamos atrasados un par de meses, entonces podemos ver algo que va pasando. Y eso, ahí también vengo a la parte del enfoque interdisciplinario, porque muchos han dicho, oye, la gente de datos no se tiene que meter en esto porque es un problema epidemiológico. Y no, lo que nos ha faltado en esta pandemia es el enfoque interdisciplinario, que es decir, oye, yo soy experta en reconocer patrones, estoy viendo patrones que están pasando, y es una epidemia nueva, entonces necesitamos poder reconocer patrones rápidamente para incorporarlos a las decisiones. Bien, también tenía otra pregunta el profesor Díaz que dice, o más bien pedirte una opinión. Dice, ¿qué opinión tiene respecto a la transparencia y disponibilidad de los datos del COVID-19 para el público en general, y particularmente para la academia con fines de investigación? Y pone entre paréntesis modelamiento econométrico, considerando la ley 20.285. Que no me sé la ley 20.800. Pero en general, ¿qué opinión tiene respecto de la transparencia y disponibilidad de los datos? Dice. Yo creo que la transparencia no fue buena. O sea, yo estoy convencida, yo creo que ahora estamos llegando a estándares que son razonables, que es como se estaban publicando los datos en Europa, que era en el fondo los datos por persona, sin la información que permite identificar a esa persona de manera individual. Y eso es lo que estaba el estándar en muchos países y es lo que permite luego hacer los análisis a nivel de comunas, entender bien qué es lo que está pasando, cuando empiezan los síntomas, todo esto. Entonces yo creo que ahora estamos llegando a un nivel de datos transparente que es aceptable, pero nos ha tomado harto tiempo. Entonces, y ha sido tiempo súper valioso en el manejo de la pandemia, y no solo tiempo valioso, o sea, vidas de personas muy valiosas que se perdieron. Con respecto a, disculpa, el uso como para público en general y academia para investigación, yo creo que la gente nunca ha estado pidiendo datos para investigación, ¿no? Al menos los grupos científicos en los que yo he estado metida pidiendo datos, sino que se ha estado pidiendo datos para poder auditar la toma de decisiones, más que para el tema de uno mismo poder publicar. Eso ha sido relevante para la comunidad científica. Y eso. Era la ley de transparencia, pone el profesor Cristian Díaz. Ah, ya, sorry, perdón, yo estoy súper ignorante en eso. Quien además dice, agradece también la excelente presentación.
Tengo también acá a Cristóbal Ortega, que dice, soy estudiante de Ingeniería Civil e Industrial, y mi duda es, ¿a qué se refiere con que deje dividendos? Me imagino que se refiere a lo de las redes sociales. Que tú dijiste... Que a ellos les da dividendo la noticia falsa. Claro, ¿Sí? pero ¿a qué se refiere con que deje dividendos? Pregunta. Para las plataformas, o sea, las plataformas, la forma de monetizar de las plataformas es el tiempo de permanencia que tienen las personas, a cuánta publicidad están expuestas y cuánta publicidad hacen clic y qué contenidos pagados ellos ven y consumen. Entonces, mientras más tiempo yo estoy en la plataforma, más enganchado estoy con el contenido, eso genera más dividendos. O sea, el principal ingreso para Facebook es publicidad. Bien. Ana Aguilera también pregunta, ¿cuáles son las mejores técnicas de detección y corrección de sesgo? ¿Cómo reconocer el sesgo de confirmación? Es complicado, o sea, tiene que ver con detectar, tiene que ver con diseñar bien los experimentos para tratar de uno resguardarse del tema de los sesgos. Parece que se nos cayó Gustavo. Ahí No, está de aquí nuevo. estoy, aquí estoy. Tiene que ver con diseñar bien los experimentos para evitar el sesgo de confirmación. O sea, en el fondo el investigador debería ser como ciego a luego como a cómo se producen los resultados. O sea, si alguien tiene que luego evaluar cuál grupo era mejor que otro o algo así, uno debería como tratar de no poder interferir ese proceso. Ya hay garantías científicas en ese sentido. Había como cómo se evita el sesgo. El sesgo en los datos. Ahora hay como todo un área de investigación que tiene que ver con estudiar ¿cómo se llama? Algorithm bias. Y hay conferencias de eso y todo. Entonces, lo que se propone es, por ejemplo, testear los modelos. Yo genero un modelo de Machine Learning, no de aprendizaje, y yo lo que le voy a hacer es que luego lo voy a usar para clasificar y voy a estudiar la salida del sistema. Entonces, si yo puedo predecir cuál fue la entrada a partir de la salida que está generando, entonces tiene sesgo. Eso es como una de las formas, pero existen como técnica o test que tú le puedes hacer a tu sistema para ver, por ejemplo, que el sistema no esté sesgado. Y en los datos, principalmente va a depender de tu exploración de datos. O sea, lo que yo he visto mucho que pasa es que la gente dice, yo quiero resolver este problema con Machine Learning y nunca miran los datos. Pero la parte de explorar los datos y entenderlos bien nunca te la puedes saltar. Vamos a ir dejando las últimas ahora preguntas. Por acá el profesor Hugo Alvarado pregunta, ¿cuáles son las variables más analizadas en redes sociales? ¿Y qué rol juega el razonamiento estadístico? ¿Y cuáles son las ideas estadísticas fundamentales en minería de datos? Ya no estoy segura si entiendo la pregunta. O sea, variables más analizadas, hay de En redes todo. O sociales. sea, claro, variables más analizadas, hay de todo lo que te puedas imaginar. O sea, hay gente que estudia la red social como un grafo. Hay personas que estudiamos más por ejemplo, el texto que se genera en las redes sociales. Entonces ahí básicamente las variables van a ser todas las palabras que tú estás haciendo. También puedes estudiar las emociones. Entonces en el fondo puedes generar muchas variables en el análisis de las redes sociales. Es como ilimitado, tiene una dimensionalidad altísima, pero para nosotros principalmente es el texto y las relaciones que hay entre los usuarios. Esas son cosas que estudiamos muchísimo. Y con respecto al razonamiento estadístico de cuáles son las ideas estadísticas fundamentales, o sea, no sabría decirte, o sea, existen varios modelos que están basados en estadística, hay muchos modelos que están basados en estadística bayesiana, pero también se usa mucho la exploración estadística para los datos. Entonces, yo creo que no estoy entendiendo bien esa parte de la pregunta, puede ser. Ya, vamos a ver si comenta algo el profesor. Voy a ir con, yo creo que la última, tengo 3 preguntas pendientes en la sección, yo creo que van a ser las últimas. Sigue por acá Maricel, dice, dado el sesgo de las mismas empresas que supuestamente son más abiertas, como las redes sociales, ¿cómo podríamos hacer para corregir esto y efectivamente tener datos que nos permitan tener datos para tomar mejores decisiones para beneficio social? Está un poco largo.
No sé Sí, si... entiendo. ¿Sí? Ya. O sea, la red social es útil y uno lo tiene que tomar con las limitaciones que tiene. O sea, para mí, si yo estoy tratando de tomar, como decidir políticas públicas, lo que yo voy a hacer es usarlo como una fuente complementaria de información. O sea, yo voy a tomar lo que saco en la red social y además lo voy a combinar con datos que yo tenga de los servicios públicos. Entonces, es complementar información. Tiene como más inmediatez, pero es como, tengo que tomarla como lo que es una visión parcial de algo y quizás para algunas cosas me sirva más, por ejemplo, detectar terremotos. A mí me sirve porque tengo como gente esparcida en hartas partes y me da lo mismo la ideología política de esas personas porque lo que me importa es si pueden sentir un terremoto o no. Entonces va a haber ciertas tareas para las cuales va a ser mejor y otras tareas para las cuales no. Bien. Ana Aguilera pregunta, ¿cuáles son las mejores técnicas de detección y corrección? No, ese parece que te lo... Sí, perdón. Claudia Valle dice, respecto a la privacidad de los datos, ¿cuáles serían los que sí deberían ser privados y si tiene relación con segmentos de edades? Hay varias técnicas para entender cuáles son privados, pero por ejemplo en datos médicos, por dar un ejemplo, está demostrado que tú, a ver, en Estados Unidos, con el código postal, la fecha de nacimiento me parece, y claro, en la fecha de nacimiento y el sexo de la persona, tú puedes identificar ¿cuánto era? Como al 90% de la población, aproximadamente. Entonces tú necesitas esa poquita información y los puedes identificar. Creo que es la edad, ni siquiera el cumpleaños, la edad de la persona. Entonces, en el fondo, si tú te fijas, ninguna de esas variables identifica. O sea, si yo te digo, esta persona tiene 40 años, eh, yo no estoy identificando a nadie. Si yo te digo, vive en el código postal tanto, yo no estoy identificando a nadie. Si yo te digo, es hombre, tampoco. Pero cuando yo combino eso, se convierte casi en una llave única. Entonces, poder, es muy difícil poder decir cuáles van a ser las llaves únicas que tienen los datos. Hay datos que sabemos que son privados, que son los que identifican directamente a alguien, por ejemplo, el RUT, el número de la tarjeta de crédito, cosas así. Yo sé que te van a identificar a lo mejor tu número matrícula, de si eres alumno, tu número patente, no sé, cosas así, te van a identificar seguro que sí, pero además existen llaves que son como ocultas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado al publicar datos que son públicos, porque yo podría llegar a la persona aunque yo haya querido anonimizar. Entonces, lo que se hace es que se usan, hay dos tipos de técnicas principales. Una se llama K-Anonymity, que lo que hace es que no publica ningún dato, a no ser que K personas pertenezcan a ese grupo. Por ejemplo, tiene que haber 10 personas que tengan la misma edad, el mismo código postal y el mismo sexo, y con eso los estás protegiendo adentro de un grupo. Esa técnica no es infalible, así que ahora hay como differential privacy, que tú le agregas ruido, entonces es una disciplina estudiada, no hay que inventar la rueda. En el fondo, si tú quieres publicar datos de manera anónima o compartirlos de manera anonimizada, tú vas a hablar con un experto en privacidad de datos y vas a saber hacer eso. Mira, Bárbara, acá ya para terminar, el profesor Hugo complementó su pregunta, que en un principio era qué rol juega el razonamiento estadístico y cuáles son las ideas estadísticas fundamentales. Agrega ideas estadísticas como componente de la cultura estadística. Pueden ser datos, gráficos, variabilidad aleatoria, distribución, asociación y correlación, probabilidad, muestreo e inferencia. Sí, yo te diría que todas esas cosas están fuertemente integradas en la minería de datos, fuertemente integradas. O sea, en el fondo lo que complementa la minería de datos es que se agregan técnicas, por ejemplo, clasificadores, o agregamos técnicas heurísticas que son como, no sé, herramientas de algoritmos para hacer clustering, o sacar reglas de asociación, pero luego todas las cosas las utilizamos con técnicas de estadística. O sea, las analizamos luego de ahí y también las muestreamos y entonces está como metido en todas las partes del proceso. Perfecto. Bien, te queremos agradecer por esta presentación, muy interesante. No sé si la decana quiere agregar algo. No solo agradecer a Bárbara la excelente presentación, súper interesante. Yo creo que todos quienes estábamos ahí
escuchando, ¿cierto? Más de alguna de las cosas que dijo nos interesan y tienen que ver también con cosas del día a día y que hoy día se han hecho más presentes con esto del COVID y estar todos interactuando mucho en redes sociales. Así es que muchas gracias, Bárbara, por tu disponibilidad, por estar en esta charla. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, Bárbara, para terminar, no sé si tú habías puesto en la primera lámina algunas redes sociales, a ver si a lo mejor alguien que quedó con alguna duda, a lo mejor te puede seguir. ¿Está disponible esa opción? Vi que habías puesto el Twitter, ¿sí? Claro, ahí está se ve, espera. Sí. Se tapa, parece. Sí, ahí está, bárbara.cl, puede ser Vpoblete el correo, o el Twitter también es Vpoblete. Sí, ahí está el Twitter. @Vpoblete, sí. Bien, agradecer también a todos los asistentes, tuvimos un poco más de 60 asistentes, teníamos también muchos invitados desde unas universidades peruanas, estaban interesados en venir, que, bueno, no tengo la certeza que hayan asistido, pero ya recibí varias solicitudes de inscripción de ese país, también muchos estudiantes, académicos de la facultad, de la universidad, así que bastante provechosa esta clase magistral. Así que con esto cerramos y agradecemos a todos su presencia, y en especial a ti, Bárbara, y a la decana de la Facultad de Ingeniería. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Chao. Gracias.